Qué bendición que ustedes han escogido estar en este lugar, en esta hora, pero también quiero saludar a un grupo de personas muy especiales y quiero que ustedes me ayuden dándoles un aplauso a todos ustedes que se conectan a través de las diferentes redes y que nos ven a través de YouTube, y que esta palabra toque sus vidas. Hoy vamos a recibir fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cada que nos reunimos aquí Dios nos habla, pero hoy te tienes que quedar ahí conectado hasta el final, porque sé que esta palabra va a transformar tu vida poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que cada que nos reunimos hay poder que se derrama porque tú has venido buscando de Dios? Tal vez en una semana donde el Señor te inquietó poderosamente, en una semana donde habló a tu corazón, o tal vez una semana difícil donde te costó tener esa comunión con Dios, pero hoy Él va a hablar a tu vida. ¿Cuántos saben que Dios ama a la gente imperfecta? Hoy vamos a hablar de gente imperfecta. Dios ama gente como tú y como yo, gente completamente imperfecta, porque el único perfecto es Él, el único perfecto es Dios, y Él toma cada una de nuestras heridas, Él toma cada una de esas quebrajaduras, podríamos decir, o cada uno de esos quiebres que hay en nosotros, y los usa para bien de los que le aman. Y es así como la palabra del Señor en el Salmo 147 y versículo 3 dice de esta manera: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También el Salmo capítulo 109 y versículo 22 dice: porque estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Esta era una oración del rey David, una oración donde él estaba pidiendo venganza sobre sus enemigos. Había pasado momentos muy difíciles y se sentía afligido, se sentía necesitado y se sentía herido. Y es que Dios ama usar a las personas que han sido heridas y luego sanadas. ¿Por qué? Porque nadie puede ministrar a una persona que ha tenido la misma herida. Nadie puede sanar a alguien que ha tenido el mismo dolor de la manera en que una persona que fue sana de ese mismo dolor. Es decir, Dios te levanta en el mismo lugar donde tú caíste, ahí es tu mayor victoria. Y no solamente eso, donde fue tu mayor dolor, Él toma ese dolor, lo sana y ahora te usa para que tú puedas entender a alguien más, para que tú puedas sanar a alguien más. Si tú tuviste un tipo de accidente difícil, no sé, se te rompió una pierna o se te quebró un hueso, tú puedes entender al que te dice: uy, me fracturé, y dices: uy, eso duele terrible. Bueno, eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Dios ama usar esas heridas del pasado que ahora tal vez son una cicatriz, pero que un día fueron una herida en tu vida. Pero también la Biblia en el segundo libro, en la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, nos sana, nos limpia, nos levanta una vez más, para que nosotros también podamos animar y sanar a alguien que está en nuestro camino. Y ¿sabían ustedes que hay una técnica centenaria para los japoneses que se llama el kintsugi? Y les preparé este video como para que ustedes se ubiquen un poco mejor. Vamos a verlo. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y que cura sus heridas. Aquí puedes observar una vasija rota. Normalmente nosotros la desecharíamos, pero hay una técnica llamada kintsugi y es una técnica centenaria en Japón, la cual consiste en reparar piezas de cerámica rotas. En lugar de arrojarlas a la basura, lo que se hace es que esas rajaduras, esas líneas de ruptura se curan y se vendan con oro líquido o plata líquida. Esta técnica aún ha traspasado las fronteras de la alfarería, porque hace que esa pieza ahora tome un nuevo valor. Ahora no hay otra pieza igual
a esa pieza nueva que ha sido reparada. Es más, su valor es aún más elevado. Eso nos enseña que nosotros podemos reconstruirnos, pero no en nuestras fuerzas, que es Dios a través de su Espíritu Santo que nos toma y que Jesús venda nuestra. El Salmo 147. Jesús es el que venda nuestras heridas. Por eso comenzamos con el Salmo 147 y versículo 3. Bueno, ustedes dirían, ¿y por qué se trajo la pastora toda la vajilla? Bueno, pues lo primero que les voy a enseñar es este plato. Un plato muy colombiano, como la dueña. Resulta que este platico hace parte de una colección de 4 que alguien muy amablemente me trajo de mi ciudad. Este es un plato y un pocillito muy típicos para tomar tinto. Cuando usted a un colombiano le diga, me da un tinto, no le está pidiendo vino, le está pidiendo un cafecito negro, así pequeñito. Pues eso es un tinto, ya el que nos tomamos aquí, eso sí es un café, ¿cierto? Entonces cuando nos vamos a tomar un tinto, nos lo tomamos en un pocillo, y eso que ese es grande, hay otro más pequeñito. Pero a mí se me fue dañando la vajilla. Los fui quebrando, y si mi mamá está viendo este mensaje, mamá, para que usted sepa que no solo le quebraba su vajilla, también quiebro la mía. También he hecho daños y muchos en mi casa. Ella me decía, cuando se case no va a quebrar tantas cosas. También quiebro, pero bueno, lo cierto del caso es que se me descompletó la vajilla, se me fueron quebrando los platicos, los pocillos están intactos, pero mis hijos me quebraron por ahí se ríen porque ellos saben que también son maniquebradores, para no decir ustedes ya saben que ellos también quiebran cositas, ¿cierto? Y este plato fue el último que me quedó y está desportillado, no sé cómo dicen en México, en El Salvador, en Honduras, bueno, nosotros decimos desportillado cuando tiene como una cosita así, un pedacito. Y pues normalmente, ¿qué hace usted, mamá? ¿Qué hace usted en la casa? Pues lo bota porque eso se ve feo. Y si llega a visita, antes, ahora ya no, pero antes uno usaba siempre un platico para llevar un vaso de agua, siempre se acompañaba de un plato. Ahora uno pasa el vaso y ya, en confianza. Pero yo nunca boté el platico porque para mí es un recuerdo. Desde luego que si usted va a mi casa a tomarse el cafecito, yo no le sirvo pues en ese plato así desportillado, me da pena. Pero normalmente nosotros lo que hacemos con ese tipo de cosas es que pues las desechamos. Y me llamó la atención cuando escuché sobre esa técnica llamada el kintsugi, porque no vayan a pensar que les estoy hablando de por allá cosas orientales, ni que en la iglesia predicaron que hay que hacer kintsugi. No, es una técnica que ellos usan para reparar vasijas de cerámica. Y como ustedes vieron en el video, vienen y las remiendan de tal manera que ahora se convierten en una pieza muy preciosa y toma un valor aún más alto que el valor que tenía originalmente. ¿Por qué? Porque ahora esa pieza está recubierta con oro. Ahora esa pieza tiene un valor aún mayor al que tenía originalmente. Esto no es oro, es solamente para que ustedes, porque después qué tal se desaparezca. Pero bueno. No, aquí no hay amigos de lo ajeno, yo sé que no, pero uno nunca sabe. Pues resulta que esa pieza ahora toma un valor aún más elevado. Y es que todas las personas tenemos heridas, todas las personas tenemos marcas, todas las personas tenemos cicatrices. Y alguna vez tal vez nosotros cuando nos analizamos, cuando pensamos, nos sentimos fracasados o sentimos que no tenemos ninguna utilidad para Dios. No sé si tú alguna vez has pensado que Dios no responde tus oraciones. No sé si alguna vez te has sentado y has dicho, yo no sé en qué puedo servirle yo a Dios, si yo no estoy capacitado para hablar en público, si a mí me da pena grabarme en un teléfono, si a mí me da pena ir y dar los anuncios en la iglesia, yo no haría eso. Pero sabes una cosa, Dios te ha vendado y ha tomado todas tus heridas y ha hecho que tú le puedas servir en el lugar donde tú estás. Puede ser ahí donde sirves como una enfermera, ahí donde tú sirves como ama de casa, cuidando a tus hijos, cuidando de los alimentos, haciendo esa labor en ese supermercado, como maestra o como zapatero o como jardinero. No sé en qué tú te desarrollas, no sé dónde tú cada día vas a ganarte tu sustento, pero en ese lugar tú puedes ser útil para Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor, podemos comprender que no es en vano lo que nosotros hacemos para Él. Alguien decía de una manera, y más adelante en el mensaje quería hablar de eso, pero Dios me lo trae ahora a la mente, y es que nosotros buscamos a Dios o por amor o por dolor.
Nosotros venimos a la iglesia porque Dios nos inquieta a buscarlo, pero también a veces venimos a la iglesia y buscamos de Dios porque hubo un quiebre en nuestras vidas, un quiebre emocional, una pérdida, una enfermedad. No sé cómo tú llegaste a los caminos de Jesús, pero cuando nosotros buscamos a Dios, muchas veces lo hacemos porque estamos quebrados. Y la Biblia dice que a lo vil y menospreciado de este mundo Dios lo escogió. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes porque seas perfecto. Cuando tú vienes a la iglesia, no vienes porque hayan personas perfectas. Porque por eso el tema de hoy es gente imperfecta. Dios toma tus imperfecciones y las baña con su sangre preciosa. Las cubre de oro, las cubre de plata. Y ahora esas imperfecciones son hermosas. Es decir, ese borracho ahora no es un borracho, ahora se embriaga, pero con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora testifica, y ahora puede decir que hay un Dios que restaura, y ahora puede decir que Él puede liberar de la droga, del alcohol. Esa persona que de pronto era malhumorada, esa persona que era enojada, ahora puede venir y decir: esa herida fue cambiada y ahora yo tengo un gozo que no sé explicar, una fortaleza que viene de lo alto. Yo antes reaccionaba, a mí se me metían en el tráfico y ya les estaba diciendo así con la mano, pero no era. En Guatemala ya saben qué es cuando hacen así con la mano. No está diciendo Dios le bendiga, que le vaya bien, no, lo está insultando y bien feo. Y entonces el Señor toma toda esa debilidad, el Señor toma todas esas heridas y comienza a hacer una obra de arte. Comienza con una técnica que se llama sanidad, comienza con una técnica que se llama salvación, se llama justificación, y viene a través del arrepentimiento. Es donde Él toma personas que están quebradas, que están heridas, que están en pecado. Como dijo David en el Salmo 40: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y me sacó del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tú y yo caminábamos torcidos, tú y yo íbamos por un camino muy agradable, una puerta ancha que conducía a la muerte, pero Él nos tomó, nos sacó del lodo cenagoso, nos tomó en sus brazos, nos llevó como la oveja perdida. Tú eras la oveja número 99, tú eras esa oveja que no aparecía, dejó las 99 y tú eras la uno que faltaba para las 100. La tomó en sus brazos, hizo que caminara sobre tierra firme y le dijo a esa oveja: ahora ya no vas a ir por la puerta ancha, vas a ir por la puerta angosta. No va a ser fácil, porque nos predicaron que viniéramos a Cristo y nuestros problemas se solucionaban. Y resulta que venimos a Cristo y a veces estamos solos, porque la vida del cristiano es una vida con Dios, es una vida solitaria. Porque ¿cuántos sabían que Dios no tiene nietos? Dios tiene hijos, y tu relación con Dios es personal. Y cuando Él se revela a tu vida, Él te saca del lodo cenagoso, pone tus pies sobre peña, y dice más adelante el Salmo: y puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y creerán y confiarán en el Señor. ¿Quién iba a creer que esta era una pieza rota? ¿Quién iba a creer que un día estuvo quebrada y que ahora tiene oro y que ahora valió la sangre del Cordero de Dios? Comprender que como cristianos estamos en Cristo Jesús, eso nos revoluciona, eso hace que nos veamos a la imagen de Él, eso hace que tengamos una nueva identidad. Ya no te ves como ese plato quebrado que lo escondemos cuando llega la visita. No, que no vayan a ver los hermanos ese plato, qué vergüenza. ¿Por qué lo guardo? Pues de recuerdo. Porque no lo arreglo, no tiene arreglo, o sea, ese de verdad lo único sería ponerle ahí una chispita de oro. Y donde yo pienso que no hay solución, Dios ve solución. Porque por nosotros no daban un peso. Y yo decía: Señor, ¿por qué nos escogiste a nosotros siendo tan imperfectos? ¿Por qué me escogiste a mí? Y el director internacional de nuestra misión, o sea, el pastor de nuestro apóstol, del apóstol Darío, siempre dice que si él hubiese tenido que escoger, si él estuviera en el lugar de Dios y tuviese que escoger a alguien para esa función que él ejerce, jamás lo habría escogido a él. Y yo pienso igual, yo me miro y yo digo, yo me acuerdo en el colegio, el equipo de básquet, y a la última que dejaban era Camelo, porque más tronco. Yo era buena para atletismo, eso sí, ahí era buena, pero natación, todo en el equipo, y todos se tiran así, no como Camelo que se tira así.
O sea, a mí no me escogían para nada, de verdad. A mí me escogían para el equipo de recocha, para el equipo de, no sé, de las porristas, de vamos a pasar bueno, el grupo ecológico, pero así lo intelectual, no. O para entender así, no, eso yo tramaba al profesor de matemáticas, me aprendía la teoría de memoria, porque yo no le sabía hacer nada más. Entonces, claro, el profe decía, uy, mis camelos, nada. Y cuando yo traslado todo, ¿quién era yo? Yo diría, yo jamás escogería a Andrea para ser la pastora de Comunidad de Gracia y saber que es una iglesia que ahorita está como la ves, pero así no es. Porque cuando la gente me dice, ay, a mí me encanta su iglesia porque es pequeñita, porque todos se conocen, le digo, ay, pues qué falla, porque no es pequeña, es grande. Yo no la veo pequeña. Y no solo en número, porque Dios ha prometido que nos va a usar a nosotros para ganar las multitudes, que nos va a usar a nosotros para sanar a los heridos de Katy, para sanar a los heridos de Houston, para sanar a los heridos de esta nación, porque Él toma tus heridas, tus debilidades, tus faltas y las convierte en algo diferente. Por eso yo digo, ¿quién soy yo, Señor? Y tal vez si tú te miras, también te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto tu mirada de amor en mí? Pero comprender que como cristianos estamos en Cristo Jesús, eso revoluciona el cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra autoimagen y nuestra identidad. Y estaba leyendo un autor en uno de mis devocionales y me gustó tanto, porque él decía por un momento, escribe tu nombre en un pedazo de papel y toma tu Biblia para representar a Cristo. Y coloca el pedazo de papel donde está tu nombre y luego ciérrala y ahora piensa que tú no eres parte del libro, pero ahora estás totalmente identificado con el libro. Yo escribí mi nombre aquí chiquitico, también lo escribí aquí más grande y atrás escribí en Cristo. Y me fui a Efesios capítulo 1 versículo 3. Y ahí lo metí, porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y versículo 3 usa esa expresión en Cristo. Y haz esa tarea cuando estés en la casa, toma un papel y escribe tu nombre, escribe Sonia, escribe Sofía, escribe el hermano Sunday, escribe ¿quién más? Tere, escribe Stephanie, allá Amandita ya lo escribió y ponlo dentro de tu Biblia. ¿Sabes? Tal vez tú no estás ahí, pero ¿sabes una cosa? Si la lees bien, seguro que sí estás ahí. Porque la Biblia no esconde los pecados ni las debilidades de los personajes o de los protagonistas. Porque cuando la lees encuentras a un Jacob mentiroso. Cuando la lees encuentras a Abraham, el padre de la fe, que también dijo mentiras. Encuentras a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se dejó llevar por la lujuria y que mandó a traer una mujer que no era su esposa y que mandó matar a su propio esposo dejándola viuda para luego casarse con ella. Y uno dice en la Biblia, sí, por eso cuando tomas tu nombre y lo pones ahí y entiendes que ahora tú estás en Cristo Jesús, entonces tu vida toma esa identidad. Andrea está en Cristo, porque dice Efesios 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra, en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no solo con sanidad, no solo con provisión, no solo con libertad, no solamente en eso pequeñito que tú crees, te bendijo con toda bendición espiritual e incluyó tu nombre en esa lista, porque estabas lleno de heridas, porque tal vez estabas lleno de pecados, pero Él vino y los tomó e hizo una nueva vasija perfecta para su honra, con un valor aún más elevado del que un día tú tenías cuando te quebraste. Cuando te quebraron, cuando te dejaron caer. Pero hoy puedes venir a la casa del alfarero y Él toma cada pedazo, cada pieza quebrada y la convierte en un vaso de honra para que pueda ser usado, para que tenga un valor diferente. Y Pablo usa esa expresión en Cristo. Y es así como aún Juan capítulo 15 y versículo 7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Si permaneces en ¿quién?
en mí. El Señor Jesús, hablando de permanecer en Él, hablaba como las ramas deben permanecer en la vid. Decía, yo soy la vid verdadera y todo el que permanece en mí dará fruto y mucho fruto. También 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, un pasaje que tal vez todos conocemos de memoria, donde la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las heridas viejas, las cosas viejas, los pecados viejos pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si tú hoy estás en Cristo Jesús, eres una nueva pieza perfecta, lista para ser usada por el Padre. Mientras tus heridas están abiertas, alaba al Señor, gloria a tu nombre, Señor. Te amamos, tu iglesia te alaba, porque tú has sanado nuestras heridas, Él ha sanado nuestro dolor. Qué hermosa es la presencia de Dios, yo lo puedo sentir. No sé si tú ahí donde estás puedes sentir el amor de tu Padre, pero Él es real. Y Él quiere que tú puedas experimentar cómo pone bálsamo sobre esas heridas que habían en tu alma. Hoy Él nos decía consuelo. Él vino a traerte ese consuelo que tal vez necesitabas. Él vino a darte esa palabra por la cual tú estabas clamando. Pero necesitas ser sensible y abrir tus oídos espirituales a la voz de Dios. Porque si estás en Cristo, ahora eres una nueva criatura. Un vaso de barro, ¿sí? ¿Nos podemos quebrar? Sí. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo le habla a los esposos y le dice al hombre, amen a sus esposas y cuídenlas como vaso más frágil? Cuando dice más, esto indica que el hombre también es frágil. Ellos también se pueden quebrar, pero Dios a nosotras nos hizo con un diseño así, somos más sensibles, mi amor, entiéndelo. Tenemos esa capacidad de llorar despidiendo un avión de carga, ¿sí o no? Ay, se va el paquete, ay, Dios mío. Así nos hizo Dios, somos ese vaso más frágil. Pero el que toma cada pieza, el que la reconstruye, se llama el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando uno continúa estudiando en la palabra, se encuentra con David otra vez. Y es ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer juntos de los versículos 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, para los que toman nota, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, escuche esto, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Luego que David se fue del lugar donde estaba, recordemos, David había sido ungido como rey hacía mucho tiempo atrás, y ahora lo pueden ver todos, pueden ver el guerrero en el que él se ha levantado, pueden ver que acaba de matar un gigante, pueden ver que es un hombre ungido por Dios. Y claro, Saúl lo tiene en su casa porque Saúl sabía que era el que podía calmar su espíritu. Recordemos que Saúl había desobedecido a Dios, había sido desechado por Dios. Y es un dolor terrible porque Dios nos da tantas oportunidades. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de amor? Pero ¿cuántos saben que la palabra dice que Él también disciplina, como el padre a su hijo a quien ama? Porque la disciplina es amor. El padre que corrige y disciplina a su hijo es el padre que verdaderamente lo ama. Y es como que Dios le dio tantas oportunidades a su pueblo, y el pueblo viene y le dice, queremos rey, queremos rey. Y Él les dice, pero bueno, estas son las condiciones, esto es lo que les puede ocurrir. Y ellos, queremos rey, queremos rey. Y les da Saúl. Y todos sabemos cómo comienza a actuar Saúl. Neciamente, locamente, le dijo el profeta, locamente has actuado. Has querido quedar bien con el pueblo, cuando necesitas quedar bien es con Dios. Porque ¿cuántos saben que lo importante es lo que piensa Dios de nosotros? Eso es lo realmente importante al final del día. Y es entonces cuando David es ungido y está en el palacio, y el profeta viene y confronta a Saúl, y ahora Saúl es atormentado por un espíritu inmundo. Después de haber sido ungido, después de ser un hombre especial para Dios, ahora está siendo atormentado, y es cuando David viene y toca el arpa. ¿Cuántos sabían que ese es el primer instrumento que se menciona en la Biblia? Y David toca el arpa, y mientras toca el arpa, ese espíritu se aquieta, y Saúl es
calmado en su alma, en todo su ser. Pero llega un momento donde Saúl ya no puede y comienza a perseguir a David. Y después de haber estado en el palacio, se fue a un lugar de refugio. Ya no podía ir a su casa, ya no podía ir al palacio, no podía ir con el profeta Samuel, no podía ir con su amigo Jonatán, el hijo del rey, no podía ir a la casa de Jehová, no podía ir a ningún lado, pero pudo encontrar un lugar de refugio. Y ese lugar era la cueva de Adulán. Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser un refugio para David. Dios quería ser el refugio de David en ese tiempo, no la cueva, no ese lugar. Dios mismo quería ser el refugio de este hombre. ¿Cuántos sabían que cuando estamos pasando por ese momento donde queremos huir y correr, necesitamos refugiarnos en Dios? Este lugar puede ser tu Adulán, donde tú vienes y entras, pero no es el lugar, es quien está en el lugar el que te consuela. Es el mismo Dios, es la presencia del Señor que te anima, que te alienta, que te levanta. Tal vez en la palabra de un hermano, de una hermana, tal vez en el tiempo de oración, tal vez en una alabanza. Porque cuando tú le adoras, esa arpa se convierte en tu cántico. Cuando tú haces palmas, esa es tu arpa. Y con esa arpa estás aún ahuyentando a Satanás y a sus demonios. Hay poder. La palabra dice que cada golpe de la espada de Dios es con panderos, es con trompeta, es con tambor. Entonces cuando tú alabas, cuando tú adoras, estás trayendo el cielo a la tierra, aunque estés en un lugar de refugio. Y es a que Dios quería manifestarse a él. Muchos arqueólogos coinciden en que Adulán, la cueva de Adulán, estaba cerquita del lugar donde David había derrotado a Goliat, muy cerca de las colinas de Judá. David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado después de tener una gran victoria, pero ahora huía como un criminal escondido en una cueva. Y estando ahí, dice el versículo 2, y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y es que Dios otra vez llama a un grupo improbable, y el único que se uniría a David en esa cueva no era otro guerrero. No era alguien que tenía mucha provisión y le iba a decir: David, fresco, no se preocupe, eso entre todos compramos armamento y nos le enfrentamos a Saúl, tranquilo. No. ¿Eran quiénes? Los afligidos, los endeudados y todos los que estaban más quebrados que él. En Colombia, cuando una persona está sin plata, decimos: estoy quebrado. Se fue a la quiebra, o sea, bancarrota, está quebrado, o sea, se quedó sin platica. David estaba quebrado, se quedó sin nada. Estaba como esa vasija, no estaba así solo desportillado, no tenía solamente un pedacito que se le quebró, estaba quebrado por todo lado. Pero estos hombres no estaban mejor que él, estaban afligidos, sus propias vidas no eran sencillas, ni siquiera en conjunto ni en lo individual. Cada uno de ellos tenía problemas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado éxito en el pasado y estaban heridos tal vez por esas faltas que ellos mismos habían cometido. Tenían sus propios problemas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes por amor o vienes por dolor. Y mi esposo siempre usa esa frase de que la iglesia no es ese museo de gente santa, es un hospital. Y alguien también, una frase que leí justo hoy que decía: si no vas a la iglesia porque allá hay un montón de hipócritas, entonces tampoco vayas al gimnasio porque allá todos están en forma o no están en forma, ¿sí? Porque ay no, allá solo van los musculosos, no, allá van todos los que necesitamos ponernos en forma. ¿Quién va al hospital? El enfermo. Porque ay no, yo no voy a ir al hospital. No, ahí es donde vamos a buscar ayuda. Este no es un lugar perfecto. Quizá puede ser una cueva donde está llena de personas imperfectas, personas afligidas, pero que anhelan algo diferente. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado éxito, pero estaban ahí. Estos hombres se hallaban en amargura de espíritu, no estaban satisfechos con lo que estaba ocurriendo. Y Dios llama a David y todos estos hombres se unen. No eran poquitos, eran 400. Y yo creo que David también en el fondo diría: ay no, pero imagínense la pinta que traían.
Yo no me los imagino así todos guerreros, eso no hay todos chancletudos, pues estaban endeudados, amargados y no venían solos. Mínimo venían con la esposa, con ya 3, 4 muchachitos, no tenían ni para la leche. No, imagínense el peor cuadro, todos llegando ahí a la cueva. ¿Qué hubo, David? Aquí estamos, somos los nuevos guerreros. Y cuando David los mira, tal vez David no los vio así. Yo pensaría que David vio el potencial en ellos, porque no solo llegaron ellos, llegó la familia. Y es que cuando nosotros nos miramos al espejo, nosotros vemos el proceso. Usted ve los andamios, usted ve la construcción, pero Dios ve la obra completa, porque su palabra dice que el que empezó la obra, Él la perfeccionará. Él está perfeccionando una obra en tu interior. Él está haciendo algo diferente en tu vida. Y este fue el tipo de hombres que vinieron enlutados, afligidos. Y estaba pensando cuando nosotros iniciamos esta iglesia, y recuerdo que estábamos en ese apartamento, era la primera Navidad, y recuerdo que algunos de ellos pues no tenían tantos recursos, éramos un grupo pequeño, pero sus limitaciones venían con un detalle, venían con un regalito. Y me acuerdo esa primera Navidad, la iglesia, ese grupo comenzó como en noviembre del 2013. Y recuerdo que en esa primera Navidad ellos vienen y entre todos se juntan y nos arman un mercado, pero ellos tampoco tenían esos recursos. Pero con ese grupo que se juntó, ahí comenzó algo diferente. Ahí se comenzó a cumplir la palabra y la promesa de Dios. Y es que cuando estás con Dios, tú no necesitas mucho, tú lo necesitas a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Pero tú vienes el domingo y cantas: si te tengo a ti, mi amor. Daniel, aquí tiene un coro. Y tú vienes y cantas: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y lo cantas, y al lunes: no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Yo sí sabía, ahora yo qué hago. Y eso es mucha. Y ayer estabas cantando. Cuando tú cantas, tú oras. Cuando tú adoras, hazlo en el entendimiento, porque estás diciéndote: si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Entonces eso significa que ya tienes salud. Eso significa que aunque no veas el milagro, ya está hecho en la eternidad. Hebreos 11 dice que muchos de los héroes murieron saludando el milagro. Salúdalo, míralo. Míralo en fe. Esos hombres vinieron en aflicción, pero no permanecieron así. David los convirtió en hombres como él, hombres como los que se describen en la primera carta de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 8. Dice: hombres de guerra. Ya no eran los afligidos, los endeudados. Ahora eran ¿quiénes? Hombres valientes, muy valientes. No solo valientes, eres tú. Y di: yo no soy solamente esforzada y valiente. Yo no solo soy el guerrero de Dios, soy muy valiente para pelear, no con la esposa ni con los hijos, para pelear con el reino de las tinieblas, para pelear con el mismo enemigo que se levanta para robar tu familia, para robar tus finanzas, para robar tu salud. Pero ahora quizá tú te identificabas con esos que estaban endeudados, que no tenían nada, pero ahora el Señor en esta misma mañana te recuerda que te puedes convertir en esa vasija preciosa en sus manos. Y ahora entonces dice: eran muy valientes para pelear, diestros con escudo, porque tu escudo ahora no es un escudo humano, no es un escudo en lo material. Tu escudo y tu espada es la palabra de Dios. Y ahora te levantas y dices: sus rostros eran como de leones, porque tu padre es el león de la tribu de Judá. Y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. El enemigo viene como un río, pero el ejército de Jehová levantará bandera. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo te recuerda las heridas, el enemigo te recuerda el dolor, el enemigo te hace mirar diferente. Es que todos allá, ay, es que esa pastora, ay, Dios mío, ese pastor ahí todo colombiano que nos regaña, eso tira piedra del altar, ¿no? Y yo seguía orando y yo le decía: Señor, ¿y quién más así? Porque hay muchos en la Biblia así todos débiles, y que el Señor los volvió fuertes y que tenían heridas. Y yo: ¿y quién más? Porque saben que la última vez que prediqué, yo le decía: Señor,
¿qué necesita la iglesia? Dame la palabra exacta, porque así todos se van a quebrantar y van a venir al altar, porque es que a veces no quieren venir. Entonces yo le decía, Señor, dígamela para que así todos sean tocados. Y seguía orando y escribía, y yo, uy, la tengo, y yo, la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo, y seguía escribiendo. Y no era, cuando el Señor me dice, espere, deje remolinear ahí, cálmese. Y yo, ¿qué? Y me dice, no es lo que la gente necesita escuchar, es lo que yo les tengo que hablar, es lo que ellos necesitan escuchar de parte mía. Y entonces yo dije, el tercer y último punto, ¿de quién nos va a hablar, Señor? Oh, de Sansón. Ya sé, de Mical, la que despreció a David, esa imperfecta. Y el Señor me dijo, no, eres tú. Porque ¿cuántos sabían que la Biblia también nos lee a nosotros? Cuando la abrimos con un corazón sincero, nos comienza a hablar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué más tú quieres decir? Y me vi a mí misma. Y vi entonces todas esas quebraduras. Y vi cómo la sangre de Cristo me lavaba y cómo hacía que esa pieza se convirtiera en una pieza valiosa para Él y para su obra. Entonces comencé a recordar que tuve unos padres que me hablaron del amor de Jesús, pero que no eran perfectos, que peleaban pero que se reconciliaban, que doblaban las rodillas pero a veces también doblaban no, nunca se pegaban ni nada, pero eran dos hombres y un hombre y una mujer de Dios totalmente imperfectos, que me enseñaron a mí a amar a Dios. Y esa frase que les mencioné ahorita fue una frase que escuché en una conversación con una familia de esta iglesia, y ellos decían eso, es que de verdad que uno busca a Dios o por amor o por dolor. Y como ustedes saben, pues yo nací dentro de una familia cristiana, pastores, y yo decía, pero pues qué quebraduras, o sea, la única quebradura es que le quebraba a mi mamá la jarra hasta la de la licuadora porque era de vidrio. No, qué daño no hacía, qué más quebradura, yo no la podía ver. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Y comencé a ver cómo la palabra me leía y cómo yo le fallé al Señor tantas veces, cómo yo necesitaba un encuentro con Él, cómo yo era esa vasija quebrada, cómo un día Él tuvo que tomar esa vasija de barro y hacerla de nuevo. Recuerdo cuando estaba muy joven, hace poquito, estaba muy joven, fui a un congreso de jóvenes, porque estaba muy joven. Y recuerdo que el predicador tomó una vasija muy preciosa y la arrojó, y el piso pues era de cerámica y eso retumbó. No voy a quebrar esta porque me es prestada, pero la tomó así desde lo alto y la quebró y retumbó de una manera que todos estábamos con los ojos cerrados, inclinados, y el Señor trajo a mi mente esa imagen, ese sonido, ese recuerdo. Y ese recuerdo hizo que me viera a mí misma como esa vasija quebrada. Porque todos necesitamos del amor de Dios. Porque tú y yo éramos esa vasija que estaba así, quebrada, y que no podía ser usada de esa manera. Vasijas imperfectas en manos de un Dios perfecto. Vasijas de barro en manos del alfarero. Y así como la visión del profeta que dice que descendió a la casa del alfarero y lo vio haciendo una vasija de barro, y la vasija se dañó y volvió y la tomó y la hizo perfecta. Así somos tú y yo en este día en las manos de Dios. Que hoy esas grietas no te hagan imperfecto o inútil para servir a Dios, sino todo lo contrario. Tal vez te has sentido como los valientes de David, enlutado, amargado, enojado. Pero hoy Dios no quiere que salgas igual de este lugar. Hoy quiere que tú hagas a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. Tal vez haya aquí una persona que diga: yo nunca le he abierto la puerta de mi corazón a Jesucristo, nunca lo he reconocido en mi vida. Y hoy es la oportunidad de que lo hagas tu Señor y tu Salvador. Pero tal vez haya alguien aquí que diga: yo estoy viviendo una vida así como ese plato. Estoy ahí escondidito porque tengo un quiebre, porque tengo un pecado, porque tengo una debilidad, porque no he perdonado. Y vienes a la iglesia cada domingo, cada jueves, hasta vas a tus grupos de conexión, hasta sirves. Porque sabes una cosa, es muy diferente servir a Dios y estar haciendo de todo y
Otra cosa diferente es escuchar a Dios. A veces estamos haciendo las cosas de Dios, pero nos olvidamos del Dios de las cosas. Los líderes a veces caemos en esto, los pastores caemos en esto, que no nos acercamos a la Biblia de una manera devocional, sino de una manera inspiracional. A ver qué tiene Dios para decir a la iglesia, a ver qué le enseño a la gente, a ver qué publico en TikTok. Esas hermanas tiktokeras, mucho cuidado, a ver qué reel voy a hacer. Y entonces termina uno buscando qué tiene Dios para hablarle a la gente y se olvida de qué tiene Dios para decirme a mí. ¿Qué está hablando Dios hoy contigo? ¿Qué de todo este mensaje es para ti? ¿Eres esa persona que necesita sentir cómo el Señor pone ese oro en las heridas? ¿Cómo une cada parte de tu ser que estaba quebrada? ¿Eres tú esa persona que aún estando cada domingo, cada semana en este lugar, todavía siente que no ha tenido un encuentro personal con Jesús? ¿O eres tú esa persona que ha tenido el amor de Dios, que camina por el camino angosto y que dice, siento que voy a desmayar, siento que no puedo, estoy endeudado, estoy enlutado, me siento amargada? Esas heridas no te dejan bendecir a alguien más. Y hoy tu debilidad se puede convertir en oro en las manos de Dios, porque Él usa gente imperfecta, porque Él ama a la gente imperfecta como tú y como yo. Así que si en esta hora tú quieres venir acá al altar y decir, esa soy yo, ese soy yo, se necesita humildad para reconocer quién eres. Se necesita humildad para subir a ese árbol como se subió Zaqueo y dijo, yo soy bajito de estatura, pero si me tengo que subir allá para que Jesús me vea, yo corro. Si tú tienes que correr a la presencia de Dios y exponer tu debilidad y mostrarte como tú eres, entonces podrás tener un encuentro personal con Jesús. Quiero bendecir tu vida, quiero orar en fe contigo, quiero declarar la presencia de Dios. Padre, yo sé que tal vez en este lugar hay personas que han sido heridas, lastimadas, personas que se han apartado de ti, pero hoy necesitan reconocerte en sus vidas. Tal vez alguien que está ahí conectado en esta transmisión, mirando este mensaje que dice, yo siento algo en mi corazón, esa palabra retumba en mi espíritu. Que tú vengas ahora mismo con el bálsamo de tu amor y que tú vendes esas heridas, que pongas ese oro que es tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Permite, mi Señor, que hoy venga la revelación de la cruz a cada corazón, a cada vida que hoy se encuentra quebrada, a cada corazón que hoy dice, yo corro a los brazos de mi Padre y yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, Señor, y para que tú mires y para llamar tu atención, Señor, y para que tú vengas a mi casa, para que tú vengas a mi vida, para que vendes esas heridas y me hagas una vasija de honra. Te amo, Señor, y aquí estamos para ti.